Hola, en esta ocasión venimos a hablarles sobre la genética. ¿Y qué es la genética? Es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos. Su base es el ADN. Es la molécula que contiene la información genética y los genes son segmentos del ADN que determinan las características heredables. La variabilidad genética se produce por mutaciones, recombinación y otros procesos, lo que permite la evolución. Ahora bien, hablando de la biología evolutiva, podemos decir que es el estudio de los cambios en las especies a lo largo del tiempo y se basa en la idea de que todos los seres vivos comparten un ancestro común y han cambiado gradualmente a través de los procesos evolutivos. Uno de los científicos más influyentes en este campo fue Charles Darwin, quien en 1859 publicó El origen de las especies. En su teoría de la selección natural, propuso que los organismos con características favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, traduciendo esas características a su descendencia. Existen varios mecanismos de evolución: la selección natural, las mutaciones, derivación genética, flujo genético, selección sexual. En conjunto, estos mecanismos explican cómo las especies cambian con el tiempo, dando lugar a la gran biodiversidad del planeta. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variabilidad de los organismos. Su base está en el ADN y en la forma en que se transmiten las características de una generación a otra. Ahora hablamos del genoma, que es toda la información genética contenida en una célula, incluyendo los genes y todas las secuencias del ADN. Y el ADN almacena la información genética en forma de un código de bases nitrogenadas, como son adenina, timina, citosina, guanina. Las bases nitrogenadas se emparejan formando los escalones de la doble hélice del ADN. Estas bases forman el código genético que se traduce en aminoácidos y finalmente en proteínas esenciales para la vida. Aquí tenemos algunos conceptos claves en la genética, como son los genes, que son los segmentos de ADN que contienen la información para fabricar proteínas y determinar características heredadas. Los cromosomas, que son estructuras dentro de las células que contienen los genes organizados en secuencias. Se encuentran en el núcleo de las células y contienen el ADN. Los humanos tienen 46 cromosomas y contienen toda la información hereditaria. El genotipo es la combinación de genes que posee un organismo. El fenotipo es la manifestación física de esos genes influenciada también por el ambiente. Las mutaciones, que son los cambios en el ADN que pueden afectar la herencia y ser la base de la evolución. Y estos pueden ser hereditarios o causados por factores externos como radiaciones o sustancias químicas. Y los alelos, que son las diferentes versiones de un mismo gen. Por ejemplo, el gen de color de ojos puede tener alelos para ojos marrones o azules. La genética es fundamental para entender cómo se transmiten enfermedades, cómo funcionan los organismos y cómo ha evolucionado la vida en la Tierra. La impronta genética es un fenómeno donde ciertos genes se expresan de manera diferente según si provienen del padre o de la madre. La réplica del ADN es el proceso mediante el cual una célula copia su ADN antes de dividirse, asegurando que las células hijas reciban la misma información genética. La información genética es el conjunto de instrucciones contenidas en el ADN que determinan el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Cada célula del organismo posee un código genético único, organizado en genes dentro de los cromosomas. La replicación del ADN asegura la transmisión de esos genes de una generación a otra, mientras que la expresión genética permite la producción de proteínas esenciales para la vida. La recombinación del ADN es el proceso que permite el intercambio de material genético entre moléculas de ADN, aumentando la diversidad genética. En conclusión, podemos decir que estos tres procesos del ADN son fundamentales para la supervivencia celular y estos son la replicación, que permite la herencia genética; la reparación, que mantiene la estabilidad del ADN; y la recombinación, que aumenta la variabilidad y facilita la evolución. La transcripción es un proceso fundamental que permite que la información genética pase del ADN al ARN
el cual servirá como base para la síntesis de proteínas. Este proceso es selectivo, regulado y conservativo, asegurando que cada célula produzca solo las proteínas necesarias en el momento adecuado. En cuanto al genoma, es el conjunto de genes y secuencias de ADN de un organismo. El estudio del genoma ha evolucionado la biomedicina, permitiendo entender enfermedades, evolución y el funcionamiento celular. En cuanto a los genes maternos, son genes cuya expresión ocurre en el ovocito antes de la fertilización y cuyos productos ARN mensajero y sus proteínas son esenciales para el desarrollo temprano del embrión. Su influencia es determinante hasta la activación del genoma del cigoto en humanos entre los días 2-3 después de la fecundación. Por último, hablaremos de la neurodiversidad. Es un término popular que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas. La idea es que no hay una manera correcta de funcionar el cerebro. En cambio, existe una amplia gama de formas en las que personas perciben y responden al mundo, y estas diferencias deben ser aceptadas y fomentadas. Este término fue popularizado en la década de 1990 por la socióloga australiana Judy Singer, quien lo usó para descubrir condiciones como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia y la discalculia. En el pasado, las personas neurodivergentes eran vistas como problemáticas o con trastornos que debían ser corregidos. Hoy la neurodiversidad promueve un enfoque más inclusivo en la educación y el trabajo, adaptando a los entornos para aprovechar las fortalezas de cada persona en lugar de forzar la conformidad con un estándar único. Las personas neurodivergentes suelen tener habilidades únicas como la creatividad, pensamiento innovador, atención al detalle y resiliencia. Estas personas se encuentran con muchos desafíos por la falta de comprensión social, discriminación en el ámbito laboral y educativo y dificultades en la comunicación y adaptación a entornos poco flexibles. Muchas gracias.